les he traído acá es la dinámica ya conocida por nosotros. O sea, revisamos en el documento el que tuvimos ahora para el encuentro, el punto de reencuentro. Dice, la dinámica es ¿quién se comió el pan? Esta dinámica empieza con una pequeña canción, ¿verdad? En la cual se dice lo siguiente. Por ejemplo, empiezo yo con mi nombre. Nelly comió pan en la feria de San Juan. Ya, esa luego la vamos a cantar todos y después yo voy a decir, yo no fui. Y ustedes van a preguntar, entonces, ¿quién fue? Entonces allí yo voy a decir el nombre de alguno de los compañeros y luego repetimos así mismo la canción, ya con el nombre, por ejemplo, si digo Joana, Joana dice, Joana comió, todos repetimos también, comió el pan en la feria de San Juan y luego ella va, así mismo como yo lo indiqué, va a decir, yo no fui. Y todos vamos a preguntar, entonces, ¿quién fue? Y así vamos a ir, y por ejemplo, ya Joana tendrá que repetir mi nombre. Entonces, si no fue Nelly, no fui yo, ¿quién fue? Entonces, ahí decimos otro nombre y así vamos a ir incorporando los nombres. Bueno, a pesar que como estamos pocos, no serían muchos, ¿no? Ya, empiezo. Nelly comió pan en la feria de San Juan. Todos cantamos. Nelly comió Nelly pan comió en la, pan en la En feria la de San feria de Juan. San Juan. Yo no fui. ¿Y entonces quién fue? Entonces, ¿quién? Entonces fue Joana. Todos. Joana comió Joana Juan, comió pan en la feria de San feria de Juan. San Juan. de San Juan. Yo no fui. Y entonces, ¿quién fue? Olguita. Olguita. Ya ahí, pero tenemos que ir repitiendo. Sí, entonces, si no fue Nelly, no fue Joana, ¿quién fue? Ah, ya dijimos Olga. A ver, vamos, Olga. Olga. Olga comió pan en la feria Olga de comió San Juan. pan en la feria de San Juan. Yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fue Doris. Doris. Yo tomé Doris leche comió pan en la feria de San Juan. en la Doris feria de comió San Juan. pan en la feria de San Juan. Doris. Yo no fui, fue Entonces, ¿quién fue? Araceli. Araceli. Fue Araceli. Sí está, no está Araceli. No está Fue Araceli. William. Entonces, si no fue Nelly, no fue Joana, no fue Olga, no fue Doris, ¿quién fue? Fue William. Cecilia. No está Cecilia. Fue William. Entonces fue William, porque Ya empezamos ahora con William. William comió pan En la feria de San en Juan. la feria de San Juan. Yo no fui. Yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fue Joana. Fue Joana. repetimos. Y ahí pero hay que decir que sí. Joana comió pan en la feria de San Juan. Yo creo que fueron las que no están aquí. Sí, yo creo que sí, se comieron el pan y se han quedado atragantadas, oiga. Tiene que ser. Bueno. Muy bien. Gracias, Nelly, por esa dinámica que nos ha hecho reír un poquito. Un poquito, sí. Bien, continúe, Olguita. Así es, en efecto, William. Gracias, Nelly. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra socialización. Para esto vamos a observar muy atentamente un video. Varios del mundo en la Escuela Ciudad de León. Estamos trabajando con toda la comunidad educativa, desde el pre-kinder hasta el octavo básico, y tenemos 3 proyectos distintos. Los estudiantes de pre-kinder y kinder están trabajando con un proyecto que se llama
quienes habitan nuestra escuela. En el primer ciclo, los estudiantes están aprendiendo sobre la lombricultura. En el segundo ciclo, los estudiantes están investigando los problemas con recursos hídricos. Nos está enseñando sobre el cuidado del agua y las consecuencias que pueden pasar si nosotros no la cuidamos. Mientras nosotros más jugamos y nos convivimos como curso y hacemos clases de afuera, al aire libre, convivimos como curso y eso nos gusta que ahora nos estamos juntando más como curso. Se nota la diferencia porque ahora trabajamos más unidas, eran mujeres y hombres, muy separados, y ahora como estamos más unidos. El hecho de que ellos puedan salir a explorar, a observar y a ver las cosas y no que se las esté diciendo yo. Ahora, con los proyectos, los estudiantes pueden estudiar problemáticas en el mundo real, problemas mucho más auténticos que dan significado para ellos a los aprendizajes que están desarrollando. Y en ese sentido, las respuestas de los estudiantes han sido muy positivas y especialmente porque pueden hacer cosas. Los chicos en relación con sus temas iban descubriendo cosas y al mismo tiempo iban saliendo más preguntas que ellos necesitaban más respuestas. Entonces ahí se daba nuevamente la investigación. Aquí si tú miras, aquí está es una herradura. Y esta organización trabajo primero mirar, no mirar la espalda o el pelo del otro con la organización tradicional. Es fantástico como sentir la alegría de los niños y también de los profes de que han descubierto algo nuevo, una manera nueva de aprender. Es algo lo básico que tenemos que tener en los colegios en Chile, en Finlandia. Es un desafío de que los niños aprendan más y que puedan desarrollar sus capacidades, pero junto a un otro. Que eso también no tan solo es la colaboración de los estudiantes o aprendizaje, sino que es la colaboración entre docentes. Hay que innovar para aprender, hay que transformar y revolucionar la sala de clase con metodologías y maneras de enseñar y de aprender diferentes. Aquí no hay que esperar pasar 13 años en la sala de clase para recién empezar a pensar para qué me sirve todo esto que aprendí. Además, cuando empezamos a pensar eso ya se nos olvidó. Después tener un niño con un perfil de saber que el aprendizaje depende de ellos y que uno es como un mediador, un guía nomás. Para mí por lo menos ha sido, no sé si fácil, porque fácil me parece que una palabra que no lo dice bien. Yo diría que ha sido enriquecedor. Muy bien, compañeras. ¿Qué les pareció el video? Joana, Dori. Así como dijo la última maestra que habló ahí, me pareció que es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque nos está dando conocimientos para poder para enseñar diferente, o sea, no de los mismos métodos antiguos, sino poder ir cambiando la forma de enseñar a nuestros chicos, más que todo porque ellos van también cambiando, ya no son los mismos niños como anteriormente, ¿verdad? Ahora los niños son como más despiertos, más pilas, digamos así. Entonces también nosotros debemos ir innovando y conociendo nuevas formas para poder enseñar. Muy bien. Nelly. Bien interesante porque nos motiva a que nosotros ya dejemos de enseñar de la misma forma. Pues se podría decir que igual en algunos casos todavía a veces es como tradicional, ¿no? Sino ya de hacer que los chicos sean más productivos, que exploren sus conocimientos que traen. A veces no exploramos eso, entonces el niño puede traer muchos conocimientos y nosotros no le prestamos atención a eso. Entonces es importante esta nueva metodología de trabajo para poder que haya esos cambios verdaderos en el proceso educativo. Muy bien, Nelly. Muy bien, muy interesante lo que tú has comentado. En efecto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo creen ustedes
que debemos fomentar la escritura. ¿Quién me puede comentar algo? ¿Cómo nosotros podemos fomentar la escritura? Ahora, desde nuestras experiencias de trabajo, ¿cómo podemos fomentar la escritura? Desde la virtualidad. Bueno, la escritura, pienso que desde la virtualidad, bueno, como que no es muy favorable la virtualidad, ¿no? Pero siempre, porque a veces no todos sabemos nosotros nuestra realidad, que no todos los alumnos se conectan y todo eso, no todos tienen esa facilidad, pero pienso que debe ser desde la expresión oral, primero de la expresión oral, luego ya ellos desde la expresión gráfica a través de signos, símbolos, ahí ellos van desarrollando ese proceso de la escritura. Es decir, Nelly, que los estudiantes no necesitan conocer un código alfabético para expresar sus ideas, ¿verdad? Por escrito. Así es, no, sino a través pueden expresar una imagen puede decir mucho. Muy bien. ¿Qué nos podrías decir, Joana? ¿Cuáles son tus experiencias? Yo creo que, como dice la Miss Nelly, no es de solamente con signos, con gráficos que el niño puede aprender a escribir, ¿verdad? Bueno, esta semana estoy viendo, yo me gusta la pintura y ellos van a tener que desarrollar un mural y plasmar todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos le llama la pueden hacerlo con imágenes, entonces ahí prácticamente no lo están haciendo con letras, con símbolos o con grafemas, pero ya están expresando a través de un modelo que ellos puedan crear. Entonces, ya ahí estamos incentivando al niño a que reconozca que nosotros tenemos, que podemos también hacerlo por escrito, por imágenes, no sé, por tantas cosas para expresar lo que sentimos. Muy bien, Joana. Doris, ¿nos podrías compartir algo de tus experiencias? Doris. Podemos Bueno, avanzar, si Doris sí, no sí. está disponible, podemos avanzar. Sí, William, por favor. La pregunta ahora es, ¿qué es escribir? ¿Qué es escribir para nosotros, chicas? Que es escribir. Sí, ¿qué es Escribir escribir? es plasmar con signos, con símbolos nuestras ideas, nuestros pensamientos, sentimientos. Escribir a través de símbolos gráficos. Sí, muy bien. ¿Qué me podrías decir tú de qué es escribir, Joana? ¿Me podrías ayudar leyendo lo que dice aquí o dándome tu punto de vista, por favor? Espéreme, déjeme hacer un poquito, yo estoy en el teléfono, déjeme hacerlo más grande para poder leer. Correcto, muchas gracias. Es escribir, dice, es trazar signos que representan palabras, ideas, entre otras. Entonces, escribir es como hacer, como lo dice, pues, letras, digamos así, para poder expresar lo que pensamos.
No la escuchamos, mi Olga, creo que tiene apagado el micrófono, está hablando. Sí, ahora. De la oralidad a la escritura. Decíamos que escribir era expresar y comunicar nuestras ideas. Eso mencionaron, ¿verdad? Opiniones, pensamientos. Muy bien. ¿Será acaso que escribir es dibujar letras? Yo creo que sí. Creo que sí, porque estamos aquí. Bueno, yo siempre le digo a los niños y a los papitos, ¿verdad? Que los niños no saben lo que dice ahí, pero ellos pueden dibujar, ven alguna palabra y lo dibujan igualito en un cuaderno o en una hoja, no sé, igual lo dibujan igual. Ya, entonces ellos no saben que están escribiendo, pero ellos están dibujando lo que observan. Joana, entonces podemos decir también que no solamente es dibujar letras bonitas, escribir es algo más allá, es expresar, comunicar nuestras ideas, nuestras opiniones, los pensamientos. La oralidad es natural, mientras que la escritura es una invención del hombre para poder comunicarnos mejor. Escritura en sus propios códigos. ¿Qué será esto? ¿A qué se refiere esto? Nelly, ¿qué es esto de la escritura en sus propios códigos? En sus propios códigos. Aquí, bueno, se refiere a que el alumno, él crea, por ejemplo, no puede escribir la palabra mamá, pero hace un dibujo de una mamá. Quiere expresar el sentimiento de amor, de cariño, dibuja un corazón, elabora sus propios códigos, su forma de expresar con un dibujo, con una imagen, expresar lo que él piensa, lo que siente. Muy bien, Nelly. Bueno, y no, Sí, Joana, pero continúa. yo creo que también que no es solamente con una imagen, porque a veces los niños hacen digamos, un garabato y ellos dicen que ahí dice que quiere la. Entonces, no solamente una imagen, sino ¿cómo le digo? Un garabato que también dicen ellos que dicen algo ahí, que está escribiendo algo. Correcto, a través de garabatos, de imágenes, de signos. Los chicos se pueden comunicar, pero hay una cosa que es muy importante destacar de esto de escritura en sus propios códigos. Nosotros podemos ver las paredes garabateadas, que son unas obras de arte para nuestros pequeños, ¿verdad? Pero solamente son ellos los que pueden leer lo que están queriendo transmitir, el mensaje. Ellos entienden lo que uno no entiende, uno tiene que preguntarles a ver si qué significa ello, y ellos te hacen una historia con un garabato, con una línea, con un dibujo. Así es. ¿Qué será esto de la adquisición del código alfabético? Cuando ya aprende las diferentes letras del alfabeto. Sí, esto es un proceso neto de segundo grado, ¿verdad? Cuando ya vamos incorporando en nuestros aprendizajes el conocimiento de cómo son las grafías o cómo representan los sonidos, la grafía de la palabra o de la letra que queremos ver. William. Comprensión de texto. ¿Qué será esto de comprensión de texto? Ya cuando ya podemos a través de preguntas, ¿verdad? Podemos medir cuánto el niño puede comprendido de ese texto, cuánto es capaz de, por ejemplo, de haber extraído el mensaje, o sea, qué es lo que quiere, qué es lo que se expresó en el texto. Podemos decir entonces que es un proceso interactivo de comunicación, ¿verdad? Así es. En el que se establece una relación entre lo que quiere expresar, ¿no? Claro, lo que está expresado en el texto, que es lo que él
o sea, una relación entre el texto, el lector y lo que quiere procesar, o sea, el significado ya con su propio significado, o sea, con sus propias palabras. Así sería, Nelly. Así es, así es. ¿Y producción de texto? ¿A qué se refiere esto? Ya cuando el alumno es capaz de elaborar o de reproducir, por ejemplo, de alguna lectura, él puede, por ejemplo, como a veces le indicamos que ese mismo cuento que leyó cambie los personajes, cambie el escenario, ¿verdad? Él ya es capaz de elaborar su propio texto, su propia historia. Muy Una bien. nueva historia. Una nueva historia, correcto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que escribir es un proceso complejo de un alto compromiso cognitivo, ¿no? Que requiere la participación activa y que pone en ejercicio varias operaciones mentales. Claro, así es, porque aquí como podemos observar aquí en lo que en la esta por ejemplo, como indicamos aquí en el código, en la adquisición del código alfabeto es precisamente lo que es segundo grado. Empezamos aquí el primer grado, desarrolla la oralidad, luego va escribiendo con sus propios códigos, aprende ya lo que son las letras del alfabeto, luego a comprender lo que escribió, lo que lee primero y luego lo que escribe. Primero lo que lee y luego lo que escribe. Es todo un proceso, ¿verdad? Que Entonces no se puede separar, ¿no? La lectura con la escritura. No, es un proceso de lectoescritura. Primero lee, luego escribe. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver qué es producir un texto. ¿Qué es para ustedes producir un texto? Vamos a ver. Dime. Bueno, yo le podría decir lo que yo pienso, que producción de texto es construir después cuando el estudiante o el niño, digamos, ha comprendido lo que ha leído, entonces ahí él puede construir su propio pensamiento, puede formar una oración, una frase, puede hacer una redacción. Muy bien, Doris. ¿Alguien más me puede decir qué es producir para poder avanzar? Producir es construir. Construir. ¿Y qué es un texto? ¿O qué es texto? Texto. Podríamos decir, es un conjunto de ideas que quieren expresar una situación. Unos pensamientos, ideas, pensamientos en un texto. Entonces, es muy importante que nosotros logremos crear situaciones reales para que los estudiantes se interesen, se motiven y se les desafíe a escribir. Vamos entonces, ayúdame por favor con la lectura, Doris, de qué es producir un texto. Doris, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ayudar con la lectura? Cualquier lectura. En la pantalla. ¿Qué es producir un texto? Solamente dice desarrolla de la oralidad y escritura en sus propios códigos. Eso es lo que veo. Nelly, ¿me podrías ayudar con la lectura? Gracias, Doris. ¿Qué es producir un texto? Es la expresión propia de ideas, conocimientos o creencias. Es el transformar el pensamiento en signos gráficos. Los textos escritos responden a convenciones particulares del escritor. Dioses 2003.
Esto es producir un texto, es la expresión propia ya de las ideas. Muy bien. Estrategias para la producción de textos. Leti, ¿me podrías ayudar con la lectura? Buenos días. Bueno, Joana, ¿me Buenos podrías días con todos. ayudar? Buenos días. Listo, Leti. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Mira qué importante todo lo que dice esta frase de este gran hombre, ¿no? Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Cómo nosotros podemos lograr esta? Estrategias para la producción de texto. ¿Qué actividades podemos reforzar todo el tiempo? Determinar el propósito de la escritura. ¿Para qué escribimos? Poner la lluvia de ideas, organizar las ideas, redactar en varios estilos de textos, sección de los escritos. ¿Qué tal, compañeros? Olguita, tienes el micrófono silenciado por si acaso estés hablando. Ya. Sí. Les estaba comentando a los compañeros que es muy importante desarrollar estas estrategias para la comprensión de un texto y para la producción de un texto. Ya, nosotros lo llevamos a cabo siempre en nuestros salones de clase y ahora a través de la virtualidad no es imposible hacerlo, ya que tenemos muchas herramientas como los organizadores gráficos que nos ayudan pues a que ellos hayan construido su propio aprendizaje y lo puedan plasmar a través de sus ideas. Muy bien, William. Listo, les agradezco. Hasta el momento hemos conversado un poco sobre ciertas estrategias. Vamos a continuar. Para ello sí les voy a pedir de favor que solamente la persona que esté interviniendo tenga el micrófono activo, ya que en algunos momentos de la intervención de la compañera se escuchaban otros micrófonos abiertos, ¿no? Hace un momento la compañera decía que en la virtualidad se dificulta un poco fomentar la escritura. Yo les hago la pregunta, ¿cómo podemos fomentar la escritura trabajando con los proyectos interdisciplinarios? ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí les doy la palabra. Cualquiera que desea hablar puede activar el micrófono. A ver, Alexandra, ¿me podrías ayudar? Buenos días, compañeros.
En los proyectos interdisciplinarios, ¿cómo fomentamos la lectura? Tal vez sería a través de diferentes estrategias, puede ser una a través de descripciones de algo, ahí estaríamos fomentando la escritura en los niños. A través de... Ajá, o sea, existen estrategias que para cada tema como que le iríamos adaptando una estrategia para fomentar, o sea, cuál es el rol que queremos en cada una de nuestras clases. Muy bien, o sea que podemos decir que si bien es cierto, se dificulta un poco, ya que no estamos presencialmente, pero no es imposible hacerlo, porque para ello nosotros construimos un proyecto en el cual, si lo manejamos de manera adecuada, sí podemos fomentar la escritura. Recuerden que un proyecto bien realizado se explica por sí solo y es un recurso de apoyo para el padre de familia. Pero cuando hacemos un proyecto bien realizado, cuando somos claros en las consignas, cuando detallamos bien las actividades, los procesos, entonces nosotros podemos trabajar en los proyectos también con una lluvia de ideas. Considerando que la técnica de la pregunta va a ser nuestro recurso principal. Recuerden ustedes que al elaborar las preguntas, al formular las preguntas dentro de los proyectos, nosotros podemos hacer uso de aquellas preguntas de manera literal, de aquellas preguntas inferenciales y también aquellas que son críticas. Por eso es que en cada uno de los proyectos nosotros tenemos preguntas de metacognición también, para hacer que el estudiante reflexione sobre lo que está aprendiendo. Obviamente, respetando los turnos de participación. Fíjense que aquí también se aprovecha las normas que se imparten para que el estudiante aprenda a respetar los turnos de participación. Incluso el mismo Teams tiene el espacio donde para pedir el turno activa la manito. A veces se dificulta un poco cuando alguien está presentando un contenido, pero sí es una muy buena herramienta que nosotros podíamos trabajar con los estudiantes. Y recuerden ustedes siempre la utilización de tácticas de interacción verbal. Estas tácticas nos permiten, en el momento que nosotros estemos en un encuentro sincrónico, si un estudiante no puede responder a alguna pregunta que le estamos haciendo, entonces nosotros utilizamos la redirección para que ese estudiante no sienta que ha fracasado en el intento de responder, sino más bien que nosotros solicitamos que alguien le ayude con la respuesta. El elogio también es algo importantísimo dentro de estas tácticas de interacción verbal, porque cuando uno elogia a la persona que interviene, con el simple hecho de decirle, excelente lo que me has dicho. Si se equivoca, nosotros podemos hacer que otra persona intervenga y clarifique. Si la respuesta no está clara, a la misma persona le pedimos, ¿podrías ampliar tu respuesta? Entonces puede hacer que en ese momento que interviene, ya la respuesta que de ella no sea la misma, que poco entendible, sino la explique de mejor manera. Pero eso utilizando las tácticas de interacción verbal. Nosotros podemos empezar en un proyecto con situaciones comunicativas y precisamente aquellos docentes que se conectan 2 o 3 veces a la semana. El que no se conecta 2 o 3 veces a la semana y se conecta solamente una vez, con mucha más razón tendrá que hacer un proyecto que sea totalmente, que se explique totalmente por sí solo, donde el padre de familia no tenga la necesidad de recurrir a otro recurso para poder entender lo que dice allí. Debemos de crear la necesidad en el estudiante de escribir. En el video que les presentó la compañera Olga Delgado, se podía observar a estudiantes que salían al patio
de la escuela en ese entonces, bueno, eso es presencial, pero salían con una lupa a hacer observaciones en los huertos, de los animales que observaban, de las plantas. Entonces, si nosotros le decimos a los estudiantes que traigan escrito todos los hallazgos que encuentren en esa observación, estamos fomentando la escritura. Porque ellos investigan y al mismo tiempo recogen la información. Hacen una lista de esa información que han recopilado. Eso es fomentar la escritura. Y todo eso lo podemos hacer en los proyectos. La escritura con sus propios códigos. También Olguita Delgado se refirió a esto. Y muchas de las intervenciones de las compañeras excelentes. Cuando decían que los niños se expresan haciendo garabatos en las paredes. De pronto nosotros no entendemos lo que dice allí, pero ellos sí lo entienden. Y les recordaba la compañera que la escritura es una invención y que la oralidad es natural. Entonces ellos aprenden a hablar, ninguno llega a la escuela sin saber hablar, todos llegan hablando. Pero quieren expresarse, y entonces utilizan los símbolos, los garabatos, los dibujos. Y puede ser que no le entendamos nosotros, pero si les preguntamos qué dice allí, de seguro nos van a decir. Alguien que me ayude con esa lectura que estoy proyectando, por favor. Escritura en sus propios códigos. La escritura antes de la letra. En el mundo de tu hijo, el hecho de pintar las paredes es la forma en la que demuestran su lenguaje, una forma de comunicar sus pensamientos y sentimientos de lo que lo rodea. María Elena Lorenzo, magíster en Psicología del Desarrollo Humano. Perfecto. Ahora, también hay otra cosa que es importantísima. Nosotros pensamos, y mucho de eso todavía lo seguimos pensando, porque queremos que el profesor de lenguaje sea el único que fomente la escritura. Pensamos que eso es solo tarea del profesor de lenguaje. Y nosotros en todas las asignaturas podemos fomentar la escritura. Es más, deberíamos también, a pesar de no ser profesores de lenguaje, o a pesar de hacer el papel de profesor de educación física, o trabajar en la asignatura de educación física, o cultura artística, ciencias naturales, sociales, o cualquier otra disciplina, también observar lo que escriben, si está mal escrito, si tiene errores de ortografía. Todo eso podemos hacer, sin necesidad de ser profesores de lengua. Entonces, no pequemos, no caigamos en el error de pensar que fomentar la escritura es tarea solo del profesor de lenguaje. Fíjense en esa imagen. Si ustedes en el proyecto les presentan a los estudiantes un cuento corto, pueden ustedes fomentar la escritura. Pero recordemos que dependiendo del grado, dependiendo del año básico, tenemos que invitar a los padres de familia a leerles el cuento. Si en un encuentro sincrónico nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Por eso es que los encuentros sincrónicos deben de darse, y más para hacer estas explicaciones o aprovechar esos espacios para este tipo de trabajos, donde haya la interacción con el estudiante. Entonces, después del cuento,
nosotros les hacemos preguntas y le pedimos que escriba con sus propios códigos. Miren el resultado. Ese es el resultado de lo que escribe el estudiante, que aún no adquiere el código alfabético. Y podemos trabajar con aquellos también que ya tienen adquirido el código alfabético, pero ya no le vamos a pedir que escriba con sus propios códigos, sino ahí sí con la escritura convencional. Ahí está el significado de cada una de las escrituras que ha hecho el estudiante. Y esto en la medida que vamos avanzando, dependiendo el nivel, dependiendo del año básico, pues nosotros tenemos que ir formulando unas nuevas consignas de tal manera que lo que se solicite sea distinto a lo del nivel anterior. Es decir, que el grado de complejidad sea de acuerdo al nivel con el que estamos trabajando. También podemos trabajar con lo que es formulación de oraciones. A veces es sencillo decirle al estudiante, a ver, dime una oración. Pero es mejor decirle, observa la imagen y crea una oración. Esto va a estimular al estudiante a que desarrolle más el pensamiento y tenga mayor destreza en la formulación de la oración. Si usted le presenta imágenes, va a tener una infinidad de recursos para poder formularla. Y en el caso de los niños que aún no escriben, a ellos se les pide que representen cada palabra con un círculo. Y al representar cada palabra con un círculo, ¿qué estamos trabajando allí? A ver si se recuerdan. A ver, Joana. Y Nelly, ¿qué estamos trabajando allí? Me repite otra vez la pregunta, lo que pasa es que no la escuché bien, aquí no se me fue el... Claro, por eso es importante las preguntas, porque fíjense, si el profesor puede estar hablando, pero el estudiante puede estar en otro lado o pensando en otra cosa. Espero que ese no sea el caso. Sin embargo, yo preguntaba que para los estudiantes puede ser de segundo grado, que todavía no escriben, entonces trabajamos y le pedimos que por cada palabra haga un círculo. Yo pregunto, ¿qué estamos trabajando allí? Dentro de las conciencias lingüísticas. La conciencia sintáctica y la léxica. Perfecto, la conciencia léxica y sintáctica. Y si bien es cierto, nosotros con los estudiantes que aún no adquieren el código alfabético, le pedimos que haga un círculo por cada palabra, le pedimos que dé una palmada por cada palabra al pronunciarla. Con los estudiantes más grandecitos, podemos hacer que escriban la palabra, aquellos que ya saben escribir. Pero si le presentamos imágenes para que ellos formulen las oraciones, es mejor que solicitarles que formulen la oración simplemente sin haberles presentado nada. Y esto lo podemos hacer en los proyectos. Yo he observado proyectos en los cuales son imágenes capturadas de internet y pegadas allí, nada más. Y en algunos casos hasta ha habido que indicarles a los profesores que pongan la actividad, que ahí no hay ninguna actividad. ¿Qué tiene que hacer el estudiante luego de ver un video? ¿Qué tiene que hacer el estudiante luego de leer ese párrafo? En la formulación de oraciones también es importante que nosotros trabajemos mucho para que ellos distingan el sujeto y el predicado en una oración. Aquí también podemos trabajar lo que son las conciencias lingüísticas, léxica y sintáctica. Recuerden que la léxica va más orientado al vocabulario y a considerar que las palabras se relacionan entre sí.
y la sintáctica a la estructura que tienen las palabras para emitir un mensaje. En este caso, allí está el significado de sujeto y predicado. Usted le pregunta al estudiante, luego de haber leído la oración, ¿quién juega en el parque? Él le va a decir los niños. ¿Qué hacen los niños? Juegan en el parque. Si en el momento que está en el encuentro sincrónico, está haciendo la explicación. Si no es así, lo puede trabajar con preguntas bien detalladas para que él pueda asimilar esta parte, ¿no? Y la construcción de párrafos, que a partir de, yo diría que a partir de tercero de básica, ya lo podemos hacer con el código convencional, la construcción de párrafos, trabajando con la conciencia semántica. Igual, nosotros le presentamos una imagen y empezamos a hacer las preguntas. ¿Qué observas? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué más preguntas le podemos hacer? Estamos desarrollando la conciencia semántica. ¿De qué se alimenta? De qué se alimenta. Y al hacer esa pregunta de qué se alimenta, ¿qué otras respuestas me puede dar el estudiante? ¿O qué otras preguntas puede hacer el maestro? Porque el estudiante puede decir, se alimenta de hierba. Ah, si se alimenta de hierba, ¿qué tipo de animal es? Ajá. Ajá. O de cómo se reproduce, o por dónde, cómo nacen. Cómo nacen, perfecto. Sí, eso ya va a depender del nivel con el cual usted esté trabajando, ¿no? A los estudiantes más grandecitos se les puede decir cómo se reproducen. Entonces, también incluso puede ser cuántas clases, sus clases, las clases claro, de... porque puede ser que haya, pero fíjense la importancia de que el profesor venga bien documentado. Porque a veces ¿Cómo es la característica? Claro, porque a veces los estudiantes salen con una respuesta, y a mí me ha pasado, y salen con una respuesta que nosotros nos quedamos con duda. Y antes de decir o antes de pensar que esa respuesta está equivocada, recurrimos a la investigación. Pero obviamente eso a veces es impredecible. ¿Qué me va a responder el estudiante? Pero si nosotros nos documentamos, investigamos previamente. Y otra cosa, que a veces pensamos que hay palabras que el estudiante no las va a asimilar, que nosotros se las decimos y que de pronto se va a olvidar. Pero no caigamos en ese error, los estudiantes recuerdan esas palabras y ya las hacen parte de su vocabulario. Fíjense ahí la cantidad de preguntas. Esas son algunas de las preguntas que podemos hacer. ¿Qué observas? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Cómo nace? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde vive? ¿A qué otro animal se parece? ¿En qué se diferencia? Y luego preguntamos al último, ¿qué es la jirafa? Entonces el estudiante hace una recopilación de todo lo que hemos conversado. Y dependiendo del nivel, le solicitamos o que escriba con sus propios códigos o que escriba con el código convencional. ¿Preguntas hasta el momento? Continuamos. Ahora también es importante, ya con la creación de párrafos, ya estamos ingresando a lo que es la producción de texto. Y la producción de texto
Ya con el código convencional o con sus propios códigos, fíjense que hace un momento hablábamos de los propios códigos, también puede el estudiante, después de una semántica, escribir todo lo que aprendió sobre la jirafa, ya sea con el código, con los códigos propios o con el código convencional, una vez que ellos lo aprenden, ¿no? Y en los niños más grandecitos, e incluso podemos utilizar lo que se llama el mentefacto conceptual, que viene a ser prácticamente la organización de las ideas. Es más fácil que ellos entiendan trabajando con estos organizadores de ideas. Entonces aquí tenemos los pasos para la producción de texto. Planificación, la redacción o textualización, la edición o revisión y por último, la publicación. Alguien que me ayude leyendo las recomendaciones. Recomendaciones: generar la necesidad de escribir, investigar, recoger información, enlistar ideas, exponer, preparar discursos, debates, etc. Es indispensable tener claro no solo lo que queremos decir, sino también la manera como la vamos a decir, para lograr nuestro propósito esencial, la comprensión del oyente o lector. Perfecto. Fíjense que una de las tareas más importantes es generar la necesidad de que escriba. Cuando usted le manda a hacer una exploración, cuando usted le manda a hacer una investigación, no nos podemos quedar en el copiar y pegar. Acuérdense que copiar no es escribir. Tampoco podemos caer en el error, ya en el momento presencial, de llenarles la pizarra de contenido textual para que ellos simplemente copien. Recuerden que es importantísimo que ellos participen en la construcción del conocimiento. Y ahí pueden emplear ya sea la conciencia semántica, ya sea el mentefacto conceptual, pero ellos tienen que construir. Una vez que construye y usted quiere que algo de eso lleve en el cuaderno, perfecto. Le da la orden de que copie. Pero ella ya ha construido. ¿Preguntas? Ajá, yo creo que en esta parte también es muy importante que nosotros como docentes, o sea, lo acaba de decir, no hagamos llenar la pizarra de contenido, sino más bien trabajemos con organizadores gráficos donde la información es más corta y vendrían como quien dice solo las ideas principales, y así tampoco no es, perdón, no es tan cansón para el estudiante ni para los docentes. Entonces ahí sería como que estamos clasificando la información, y es muy importante que nuestros estudiantes sepan clasificar una información, sepan sacar las ideas principales, sepan sacar ideas secundarias, para que en base a eso exista un aprendizaje significativo. Perfecto. Y por ejemplo, si estamos trabajando sobre el debate, ¿qué mejor que hacer un debate con los estudiantes? Claro, o sea, con ejemplos concretos que se está dando dentro de ahí mismo. Asimismo, como quien dice, incentivar al estudiante, recién lo acabo de escuchar, incentivar al estudiante para que ellos tengan la necesidad de investigar. Y también nosotros como docentes darnos el tiempo de revisar esa información, porque mucha información siempre se ha encontrado es simplemente una copia del internet, y eso, como lo acaba de decir, copiar no es aprender. Perfecto. Fíjense la importancia de que cuando nosotros construyamos un proyecto, la importancia de investigar. ¿Qué video le voy a poner al estudiante? ¿Cómo empiezo el proyecto? ¿Qué preguntas voy a incluir? Mientras hagamos un proyecto más claro, más explicativo, vamos a tener menos dudas de los padres de familia. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta que alguien tenga?
yo les voy a compartir este documento que desarrolló en el programa SAI. No sé si ustedes conozcan. Este proyecto, así también se puede hacer un proyecto. Aquí trabajan todo lo que son los recursos que hemos utilizado aquí en este trabajo, ¿no? Fíjense allí la agenda del día. A veces el profesor por cumplir con la agenda ya la tenía realizada, ya la tenía elaborada. Pero esto de nada sirve si usted no construye esa agenda con el estudiante. Es importantísimo que involucre al estudiante en la construcción. De este lado tenemos la conciencia semántica, le presentamos la imagen del gato y aquí están las preguntas. Y luego ya obtenemos la construcción de un párrafo. Y eso también podemos trabajar con los estudiantes de cuarto, quinto, sexto. Obviamente a ellos se les va a pedir la escritura en código convencional. Este documento lo voy a compartir con ustedes. Estrategias como el niño dicta y el docente escribe, para que ellos vean que sus ideas son plasmadas en un escrito, ¿no? Y perduren allí. Porque cuando el profesor empieza a construir algo y lo deja pegado dentro del salón de clase, el estudiante va a decir, mire, ahí está la palabra que yo dije o ahí está el mensaje que yo realicé. Bien. Preguntas. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces yo voy a hacer las preguntas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, Joana, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Por qué hemos reforzado el día de hoy? Bueno, reforzamos la importancia de que los niños puedan ya aprender a escribir, la escritura. Lo importante que también es escribir para ellos, aprender los códigos. Muy bien. A ver. Sí, le escuchamos. Nelly, si me ayudas. Sí, a ver, también vimos al inicio lo que es la oralidad, que eso ya es algo innato y que la escritura es algo que ya lo inventamos, ¿verdad? Para poder expresar lo que sentimos o lo que pensamos. Muy bien. ¿Qué más aprendimos, Nelly, por favor? Para aquellos compañeros que llegaron después, ¿no? Ya, aprendimos también sobre qué es la comprensión de textos, la producción de textos, ¿verdad? Que decimos la producción de textos tanto en los más pequeñitos como en los más grandes, ¿verdad? En los pequeñitos podemos decir los niños de primer grado con sus propios códigos, y ya en lo que es los de segundo en adelante, que cuando ya han adquirido el código alfabético ya lo pueden hacer ya ya con la escritura convencional, pues, ¿verdad? Con la utilización de las letras del alfabeto. La creación primero es de la producción de textos, primero a través de oraciones, ¿verdad? Y luego a través de párrafos, ya con los alumnos ya de tercer grado pueden construir un párrafo a partir de la observación de una imagen y de la conciencia semántica, que es muy importante el estudio de todas las conciencias para la adquisición de este proceso de lectoescritura. Muy bien, usted me hizo recordar cuando a los estudiantes de primer grado se trabajaba con ellos la conciencia semántica, y luego de trabajar se les pedía que escriban todo lo que aprendieron, y se les daba una hojita para que escriban con sus propios códigos. Había estudiantes que decían, no sé escribir, profesor. Entonces nosotros les decíamos, escribe con tus propios códigos, como tú sepas, como tú te entiendas. Entonces ellos empezaban a hacer su escritura y utilizaban gráficos, dibujos,
rayas, signos, y lo podían leer lo que escribieron. Entonces, eso ya es una pequeña producción. Claro, que ellos estamos hablando de primer grado. Sí, así es. Bien, entonces, Alexandra, ¿para qué nos va a servir lo que hemos aprendido hoy? A ver, todo lo que a nosotros nos sirve es, lo más importante es que lo pongamos en práctica y que lo pongamos en práctica con nuestros estudiantes, porque de nada nos serviría si yo lo aprendo y me quedo yo con ese conocimiento si no lo pongo en práctica. Entonces, todo conocimiento que no se lo pone en práctica es un conocimiento perdido. Muy bien, a poner en práctica los conocimientos. Olguita, si me podrías ayudar tomándonos una fotito ahí para las evidencias. Podemos encender las cámaras y si hay alguna pregunta. Bueno, William, yo quiero acotar que la construcción del pensamiento al estudiante le hace pensar, puede formular una oración, una frase. En la construcción del pensamiento interviene mucho la semántica, donde el niño va a construir, por ejemplo, si es acerca de un animal, esto le ayuda a reflexionar, a pensar de ese animal, o puede ser de otro objeto. O sea, el niño, ahí vemos cuando el niño verdaderamente piensa y reflexiona en la semántica, haciendo la construcción del pensamiento. Claro, Doris, muy bien. Sí. Si nosotros construimos los conocimientos con los estudiantes, pues eso va a ser un aprendizaje que puede perdurar, ¿no? Y como dijo Alexandra, haciendo con la ayuda de los conocimientos previos que ellos tengan. Ellos tienen muchos conocimientos previos. Hay estudiantes que se ven hasta esos programas de National Geographic. Entonces, imagínense, ellos traen un conocimiento que a veces ni siquiera nosotros lo tenemos. En cierta ocasión me sucedió algo parecido. El estudiante sabía de qué se alimentaban los osos panda y yo desconocía eso. Y a veces también uno aprende de los mismos estudiantes, porque Siempre. hay estudiantes también que piensan muy bien para dar sus respuestas. Siempre uno está a merced del aprendizaje. Muchas gracias, compañeros. Si alguien más quiere decir algo, si no, Olguita, la fotito. Ya las tengo, William. Ya, les agradezco mucho la participación y espero que asimismo estemos presentes en un próximo encuentro. Olguita, si quieres decir algo. Solamente agradecer a las compañeras por su participación en esta socialización. En verdad que sí, sabemos que cada cual tiene distintas actividades, pero se han dado cita para aprender un poquito más y los que no sabían, pues no, los que ya sabían acerca de esto, pues a reforzar nuestros conocimientos. Gracias, chicos y chicas. Gracias a ustedes también. Gracias, compañera. Cuídense y pasen bien. Ya, igualmente. Ok, gracias. Chao. Nos vemos.